Buenas noches, bienvenidos al segmento de las entrevistas de las 8:45, lunes 1 de febrero. Y como todos los lunes, junto a Carmina Valdizán, vamos a conducir las entrevistas. Le doy la bienvenida a Carmina, un gusto en saludarla. Inicio de Igualmente, mes. Mariano, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Dichosa, porque el Bueno, país... no, exacto, no Sí. generalicemos. Sí, no, bueno, pero está bien que inicie usted estando bien, eso es lo principal. ¿No lo cree? Pues sí, afortunadamente. Y salud. Bueno, dos temas nos van a ocupar esta noche. El primero, la noticia que ha acaparado todos los titulares desde temprano, bueno, no temprano, sino al final de la mañana, mediodía y toda la tarde, y se refiere a la orden de captura emanada del juzgado de mayor riesgo presidido por la jueza Erika Ifán contra el juez Moto y contra Denis Herrera, ambos sindicados del delito de conspiración para la obstrucción de la justicia. Un tema bastante complicado, muchas dudas. Vamos a tratar con nuestros invitados con la mayor objetividad y seriedad posible dilucidar de lo que está sucediendo. Y en la segunda entrevista vamos a hablar de un hecho histórico. Ayer se conmemoró un aniversario más de la famosa toma de la Embajada de España. Vamos a hablar con dos historiadores, uno de ellos un autor de un libro bastante impactante y que desde ya recomendamos. Así que, Carmina, vamos a iniciar con el primer tema. La verdad, muy complicado, es verdaderamente, esto está inmerso dentro de una lucha de poder y al final no podemos otra cosa más que concluir que se trata de ver cómo las fuerzas al interno de la Corte de Constitucionalidad se quedan como están o podrían tener un cambio. Para tratar este tema tenemos a dos invitados a quienes les doy la bienvenida. Se trata del licenciado Mario Fuentes de Estarac y también del licenciado José Quesada. Ambos, buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias, Mariano, muy buenas noches. Licenciado. Buenas noches a los televidentes de Canal Antigua. Gracias, licenciado Fuentes de Estarac. Bueno, iniciamos con usted, licenciado Mario Fuentes de Estarac. El pasado 29 de enero, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FESI, del Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión contra el juez Maynor Moto, el magistrado electo y juramentado por el Congreso de la República para ocupar la silla titular por el Colegio de Abogados y Notarios en la Corte de Constitucionalidad. Hoy, bueno, ese mismo día lo firma la jueza y hoy se busca que la Policía Nacional Civil ejerciera o encontrara a ambos sindicados, insisto, Denis Herrera y Maynor Moto. Sus primeras apreciaciones, licenciado Fuentes de Estarac. Bueno, muy buenas noches. Las apreciaciones, pues es este proceso de sustitución del magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad, Bonerge Mejía, que había sido electo por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, pues ha sido pues, quien lamentablemente falleció en septiembre del año pasado, pues ha sido bastante accidentado, porque pues se convocó a la Asamblea del Colegio de Abogados, como marca la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, para que el Colegio de Abogados pues elija al sustituto por el resto del periodo, es decir, por los próximos 2 meses y medio, hasta el 13 de abril de este año. Y esta convocatoria se tradujo en una primera vuelta electoral el 4 de enero, en que los colegiados votaron por 2 candidatos. Uno era el licenciado Estuardo Gálvez, que fue rector de la universidad, y el otro, el licenciado pues, Maynor Moto, juez tercero de primera instancia penal. Entonces, se suspendió la segunda vuelta por decisión de una jueza que otorgó un amparo provisional, y eso suspendió la segunda vuelta. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad resolvió que pues, debía realizarse la segunda vuelta. El resultado de la segunda vuelta, pues todos lo conocemos, ganó el licenciado Maynor Moto,
Y sin embargo esto pues no dejó de ser accidentado porque empezaron pues una serie de impugnaciones, etcétera, para que el licenciado Minor Moto no tomara posesión, no fuera juramentado y no tomara posesión del cargo. Y sin embargo, pues no hubo ningún amparo provisional adicional y entiendo que pues con base en esto, a pesar de que sí hubo impugnaciones en la vía administrativa ante la instancia de presidentes de los colegios profesionales, sin embargo el Congreso de la República pues juramentó al licenciado Moto y pues ya se desató todo esto, este vendaval de dimes y diretes hasta que pues llegamos a la situación del día de hoy en que se libra una orden de captura en contra del licenciado Moto, aduciéndose de que ya no goza del derecho de antejuicio. Sin embargo, el Consejo de la Carrera Judicial, en una resolución que emite el día de hoy, dice que no, que el licenciado Moto sigue siendo juez y que pues le es inherente el derecho de antejuicio. Y consecuentemente, pues entiendo yo que el licenciado Moto se ha presentado ante el juez competente para que se establezca su situación jurídica. Entonces, pues, como usted bien dice, Mariano, esto es una lucha de poder, indudablemente, ¿verdad? La Corte de Constitucionalidad lamentablemente se volvió precisamente un campo de batalla político, lejos de ser una Corte de Derecho, que es como se había pues pensado y se había concebido en el marco de la Constitución de 1985. Licenciado Estarac, muchas gracias. Ahora le damos la bienvenida al licenciado José Quesada. Licenciado Quesada, ¿tiene o no inmunidad el juez Moto en este momento? O magistrado. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Yo coincido con el licenciado Mario Fuentes de Estarac. Yo pienso que la inmunidad puede provenir ya sea como juez de primera instancia, porque está en una situación de excedencia, y más adelante, si hay oportunidad, les puedo referir casos específicos de jueces de primera instancia en excedencia, o jueces de primera instancia suplentes, o magistrados suplentes que, a pesar de no estar en posesión del cargo, no estar ejerciendo el cargo, gozan del derecho de antejuicio porque su calidad es de juez. Por esa situación, yo pienso y opino que el licenciado Moto sí tiene derecho de antejuicio. Y también opino que, habiendo sido electo y habiendo sido juramentado como magistrado de la Corte de Constitucionalidad, que no es necesario que tome posesión, porque ya se le debe considerar como magistrado de la Corte de Constitucionalidad y ya debe estar gozando del derecho de antejuicio igualmente. Hay otras situaciones que, con solo el simple hecho de ser candidato en los eventos electorales, los que van a ser funcionarios públicos, o los que de ganar la elección puedan ser funcionarios públicos, ya gozan también del derecho de antejuicio. Licenciado Quesada, esta prerrogativa inherente al cargo, o sea, no es en sí un derecho, sino es una prerrogativa inherente al cargo de juez. Este no se vio suspendido por la excedencia extendida por el Consejo de la Carrera Judicial. Sería mi primera pregunta, porque ha habido un debate alrededor de esa resolución que le extendió la excedencia al juez Moto, y que probablemente para algunos dicen que eso suspendió esa prerrogativa al no tomar el cargo en la Corte de Constitucionalidad. Y tal vez solo, ya usted lo anticipó, uno o dos casos que nos mencione relativamente recientes, porque pues para analizarlos también en su momento y hacer ese análisis comparativo. Un caso que tengo muy presente, que ocurrió en el año 2000, 2001, que no es reciente,
y que no estaba todavía vigente la actual carrera, la ley de la carrera judicial, perdón, no estaba, no estaba modificada la ley de la carrera judicial como lo está en este momento, ocurrió cuando la licenciada Yasmín Barrios solicitó retirarse de la judicatura para ir a una beca en España. Se le autorizó un periodo de tiempo, se le colocó en un estado de excedencia y ella se arrepintió y regresó a Guatemala. Si no se hubiera considerado que había salido, si se hubiese considerado que había salido de la carrera judicial y que había dejado de ser juez, hubiera sido necesario, y eso se discutió muchísimo en la Corte precisamente porque no existía la ley de la carrera judicial como lo establece tan claramente ahora. Se discutió mucho si ella tenía que entrar nuevamente a la Escuela de Estudios Judiciales, que esa era la obligatoriedad. Cuando no se es juez, se tiene que, para ingresar a la carrera, pues se tenía que entrar a la Escuela de Estudios Judiciales y de ahí a la judicatura. A ella se le permitió reingresar inmediatamente porque se estimó, y esto fue prácticamente unánime en la Corte Suprema de Justicia, que su situación como juez y su calidad de juez no se había perdido por un permiso o por una situación de excedencia. Licenciado Fuentes de Starac, para algunas personas la jueza Aifán está cometiendo un delito flagrante al emitir esta orden de captura violando el derecho de antejuicio. ¿Eso es correcto? Bueno, el tema es que efectivamente, como dice el licenciado Quesada, la excedencia es una situación en el servicio que le permite digamos, a la persona seguir ostentando la calidad de juez. No pierde la calidad de juez, porque la calidad de juez se pierde exclusivamente por los casos o las causales establecidas en el artículo 30 de la ley de la carrera judicial, entre ellas la renuncia o el vencimiento del plazo para el cual fueron designados. Sin embargo, pues en este caso, el juez, lo acaba de ratificar el Consejo de la Carrera Judicial, pues se encuentra en esa situación de excedencia, que es como digo, una situación en el servicio que le permite no estar desempeñando la judicatura, pero mantener la calidad de juez. Entonces, a la calidad de juez le es inherente el derecho de antejuicio, es decir, que previamente a iniciar cualquier proceso penal en su contra, debe iniciarse o debe declararse que ha lugar o no a formación de causa penal. En este caso, el caso de los jueces, pues son las salas de la Corte de Apelaciones, después de que la Corte Suprema de Justicia pues haya determinado que la denuncia o la querella no es espúrea, ilegítima o política, ¿verdad? Entonces, en ese momento ya la sala determina si se le despoja o no de la inmunidad. En este caso, pues, desde luego en que el Consejo de la Carrera Judicial está señalando que el juez se encuentra en una situación de excedencia, el juez goza del derecho de antejuicio. En todo caso, pues, ante esta orden de captura, pues inmediatamente el juez que conozca del caso tendría que, pues, digamos, dejar libre al juzgador, desde luego en que no se ha tramitado el derecho de antejuicio, el trámite del antejuicio. Y consecuentemente, pues, esa debiera de ser la situación del juez Moto. Yo creo que si nos apegamos estrictamente al Estado de Derecho, pues, y hacemos abstracción, pues, de las personas y los nombres, esto es lo que establece en rigor la Constitución y la ley. Licenciado Fuentes de Starac, asumiendo ambas afirmaciones, tanto la suya como la del licenciado Quesada, de que el licenciado Maynor Moto continúa en su calidad de juez y por lo tanto
tiene esta prerrogativa inherente al cargo de juez, o sea, el antejuicio. En su análisis, ¿cómo pudo ser de que el Ministerio Público haya solicitado la orden de captura y la jueza Aifán del Tribunal de Mayor Riesgo haya emitido esa orden el pasado 29 de enero? Si ambos analistas, juristas como ustedes, afirman que él todavía goza del antejuicio. Bueno, digamos, las partes, los sujetos procesales, tienen el derecho de hacerle peticiones a los tribunales. El fiscal o los fiscales, pues son precisamente un ente investigador, eventualmente se convierte en un ente acusador dentro de un proceso penal y consecuentemente, pues tiene totalmente así como la defensa también tiene la potestad de hacer peticiones a la autoridad judicial. Es el juez el que tiene que analizar y bastantear precisamente las peticiones que se le formulen, los requerimientos que se le hagan, y es el juez el que asume totalmente la responsabilidad de sus decisiones. Consecuentemente, pues habría que, no conozco el análisis o la fundamentación que hizo la juez Aifán, pero, digamos, en principio, dentro de esta generalidad de análisis que estamos haciendo, digamos, en este momento, pues suena a que no podía, pues, emitirse una orden de aprehensión, en este caso, porque no se había sustanciado el debido proceso del antejuicio. Consecuentemente, pues eso es lo que, digamos, uno está viendo desde fuera, ¿verdad? Sin embargo, pues habría que conocer a fondo cuál es precisamente la fundamentación de la jueza Aifán para adoptar esta decisión, si existen otros elementos que nosotros todavía no estamos viendo, ¿verdad? Pero, digamos, dentro de esta generalidad, como le digo, o generalización que estamos teniendo, pues lo que vemos es eso, ¿verdad? Que el juez, lo ha ratificado el Consejo de la Carrera Judicial, pues mantiene su calidad de juez y consecuentemente le es inherente el derecho de antejuicio. Licenciado Quesada, vamos un poco más atrás. ¿Qué pasa con la juramentación del Congreso? ¿Es o no magistrado el juez o magistrado Moto? Todos los rituales que existen para los funcionarios públicos, yo le diría que los dos principales son la elección o la selección y la juramentación. La Constitución de la República dice que no puede ejercerse la función propia de un empleado público sin antes no haber juramentado o haber sido juramentado y haber jurado lealtad a la Constitución de la República. Ese es un ritual que tiene muchísimos años y fundamentos en otras culturas que eventualmente no puede evitarse. Pero es una formalidad, yo le diría que la última de las formalidades para que se entienda que una persona ya es funcionario público. La toma de posesión es una cuestión accidental. Puede estar en el ejercicio del cargo, puede no estar en el ejercicio del cargo, pero la calidad de magistrado o de funcionario público puede tenerla por el simple hecho de haber cumplido con la juramentación. La selección o la elección y la juramentación son los dos actos principales. Licenciado José Quesada, tanto usted como el licenciado Fuentes de Starac pues han afirmado de que el licenciado Maynor Moto goza de la prerrogativa del cargo de juez, o sea, del tema del antejuicio. Recuérdenos, por favor, cómo procedería, porque entendemos y recordamos que en el artículo 14 de la Ley en materia de antejuicio
De antejuicios, en los casos de antejuicios contra jueces los conoce la Corte Suprema de Justicia. Si es así, ¿deberá o puede la Corte intervenir ante esta situación que se ha dado en las últimas horas? La Corte Suprema, no, esto no le corresponde ni a la Corte ni a la Corte de Constitucionalidad intervenir de oficio. Esta es una situación que tendrá que dirimirse necesariamente con protecciones constitucionales, pienso yo, respecto de las órdenes de captura libradas, si en efecto, como bien lo dice el licenciado Fuentes de Starac, no hay circunstancias que nosotros desconocemos y que hubiesen fundamentado una orden de captura. Yo creo que puede constituirse en una persecución ilegal, en una violación de privilegio, tal vez una exhibición personal, tal vez un amparo, en fin, pero esto lo va a decidir, creo yo, una sala de apelaciones en primera instancia. Licenciado Starac, estamos a lo que parece ser un caso político y no legal. ¿Qué impide que esto suceda nuevamente en la convocatoria para la Corte de Constitucionalidad, la próxima, 2021-2026, si esto está sucediendo en este momento y que no, pues, giren orden de captura contra cualquier candidato que no estén de acuerdo? Sí, yo considero pues que ya hace algún tiempo ha venido dándose a nivel de la Corte de Constitucionalidad una serie de pulsos políticos, lamentablemente, porque yo sostengo que debe ser una Corte de Derecho y no una Corte que tenga una connotación política, y que pues esta situación ojalá no trascendiera a este caso concreto, que solo está, digamos, relacionado con 2 meses y medio más o menos de ejercicio de la función. Sería muy lamentable que en cada una de las designaciones de los nuevos magistrados por parte del Congreso, del Ejecutivo, de la Corte Suprema de Justicia, del Colegio de Abogados y del Consejo Superior Universitario de la USAC, pues que se dieran este tipo de situaciones y que incluso se repitiera peor aún, que se repitiera este caso de la no designación de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, y que esto ocurriera en los casos de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, porque pues nuevamente se estaría vulnerando el plazo, el periodo de funciones que establece nuestra Constitución y que daría pie precisamente a una situación pues cada vez que de irrespeto al orden constitucional y en general pues generaría una incertidumbre jurídica a todo nivel de las instituciones del sector justicia. Entonces, ojalá la exhortación que se hace es que esto no ocurra, ¿verdad? Y que haya sensatez, que haya razonabilidad para que esta situación no se repita, ¿verdad? De hecho, pues han habido casos en que en el pasado en que pues simplemente no se han designado a los magistrados y han tenido que continuar en funciones los magistrados que estaban cuyo periodo ya había vencido, o digamos los suplentes por no haberse podido designar al titular continuaron en el ejercicio del cargo hasta que terminó el periodo constitucional. Entonces, pues esto es, digamos, anormal, es irregular, y lo que se esperaría es que la Corte entre con un nuevo equipo de magistrados, una nueva Corte de magistrados titulares y magistrados suplentes, y que empiece a funcionar como ha ocurrido, digamos, toda la vida. El 13 de abril
de este año y que se desempeñen por los próximos 5 años. Licenciado José Quesada, el delito que se le imputa a Maynor Motto y a Denis Herrera es el delito de conspiración para la obstrucción de la justicia. Este no es un delito que aparezca con frecuencia o que se discuta o se analice, y por lo tanto la audiencia nos pregunta en qué consiste, cuál es ese fundamento y qué está detrás de haber imputado este delito específico a ambas personas. La realidad es la dificultad del ejercicio de la profesión de juez, la dificultad de la judicatura, radica en cuál es el criterio que se utiliza o cuál es el criterio que utiliza un juez o que aplica un juez. Cuando un juez le da la razón a una de las partes, la otra parte siempre va a considerar que no obtuvo justicia. Cuando una de esas partes es el Ministerio Público, es posible que consideren que se obstruyó la justicia, porque no se procedió como el Ministerio Público creyó que se debería haber procedido. Pero ese es el oficio del juez, precisamente, poder aplicar un criterio que él cree que puede ser que sea el correcto. También podemos estar frente a un error, entre comillas, que se cometa adrede para beneficiar a alguien en una forma indebida. Cuando el Ministerio Público ve que un juez eventualmente actúa de esa forma, pues está en la posibilidad de iniciar una acción que desemboque en un antejuicio. Aquí pareciera que de lo que se está hablando es que se unieron varias personas para liberar o para no castigar a alguien específicamente que estaba estando sujeto a un proceso frente a la judicatura del juez Motto. Y de eso es de lo que básicamente se está acusando, según yo lo entiendo. Pero eso puede ocurrir en todos los casos con todos los jueces. Es un delito que se imputa, que puede imputársele muy fácilmente a todos los jueces. De manera que es una situación, yo diría, poco concreta, muy poco posible de concretar respecto de cualquier juez. Licenciado, ¿considera usted o tiene la misma opinión sobre este delito de conspiración para la obstrucción de justicia que se le imputa al juez Motto? Sí, una de las cuestiones tal vez importantes es en nuestro sistema, nosotros tenemos el sistema de doble instancia y de impugnaciones. Entonces, digamos, si algún juez, eso es lo primero para que una decisión judicial no se mantenga, es impugnar la respectiva resolución y, si lo permite el Código Procesal Penal, pues proceder a las apelaciones o incluso en la interposición de los medios de la acción de amparo para precisamente revertir, digamos, una decisión que pudiera ser una decisión irregular o, como dice el licenciado Quesada, que digamos, muy concreta, pues, y que tuviera que revertirse. Entonces, existen esos mecanismos dentro del proceso judicial. Entonces, pues es difícil, digamos, una tipificación de un delito de esa naturaleza. Sin embargo, pues existe toda la posibilidad de plantear las denuncias que sean del caso, porque obviamente pues el Ministerio Público hace su análisis, hace su reflexión y considera pues que hay suficiente sustento y fundamento para presentar su respectiva denuncia. Ya será en todo caso el juez el que tendrá que, o digamos, antes el tribunal de antejuicio, el que tendrá que determinar si al lugar o no
a formación de causa penal contra este juzgador, porque esa protección en el caso de la judicatura pues es muy importante, en la judicatura y en la magistratura, porque pues se enfrentan a este tipo de situaciones y consecuentemente pues es bueno que haya un tribunal de antejuicio que haga precisamente ese análisis antes de iniciar una causa penal en contra del el juzgador. ¿Y antes Entonces, pues, de librar una orden de aprehensión, licenciado, o no? pues obviamente si hay un derecho de antejuicio, tiene que haber un procedimiento de antejuicio, es decir, tiene que sustanciarse, ¿verdad? Incluso ahí dentro de esa etapa se nombra a un juez pesquisidor para que haga un análisis y lo presente a ese tribunal de antejuicio para que éste determine si hay lugar o no a formación de causa penal en contra del juzgador indicado. Y algo que Entonces, entendemos no sucedió. pues obviamente si no hay si no se observó, ¿verdad? El debido proceso del antejuicio, pues sin duda, pues esto, bueno, ahora, existe también la posibilidad de que sea considerada una flagrancia, no sé, por eso no conozco el caso concreto, pero que en el caso, es el único caso en que puede prescindirse del tema del procedimiento de antejuicio y cuando alguien, digamos, está cometiendo un delito de manera, digamos, abierta y digamos que no hay ninguna objeción por parte de alguien porque es manifiesta su actitud de delinquir. Bueno, en ese caso, pues sí hay la posibilidad de una acción directa, pero es el único caso que permite la Constitución y la ley. Licenciado José Quesada, 30 segundos para cerrar y la pregunta, ¿usted considera que si hubiera ganado Estuardo Gálvez estaríamos en la situación que estamos hoy? Esa es una de las cuestiones que se señala también. Lo que se ha manifestado respecto del juez Moto es falta de idoneidad. De manera que cuando él se inscribe para participar en el evento electoral, es en ese momento, contra esa inscripción, que se debió haber impugnado que él participara, no cuando el candidato ya ganó el evento electoral en el Colegio de Abogados. Cualquiera de las dos partes que se considerase que no era idóneo, pues era de impugnarlo en aquel momento y no después de los resultados. No solamente es inadecuado, sino que además es tardío. Bien, agradecemos a Mario Fuentes de Estaraquia, a José Quesada que nos hayan acompañado esta noche. Este tema seguramente regresará al análisis de a las 8:45. Y bueno, la gran pregunta, ¿podrá o logrará el juez Maynor Moto tomar posesión como magistrado titular ante la CC? Señores, muchas gracias, buenas noches, buen descanso. Gracias, buenas noches. Muy buena. Bien, vamos a una pausa breve, nos comimos un par de minutos, la producción nos lo está recordando, pero creo que el tema da todavía para más. Después de la misma vamos a hablar, como lo decíamos, ayer 31 de enero se conmemoró otro aniversario más de la toma de la Embajada de España y vamos a hablar con dos historiadores al respecto. Los esperamos.